Objeción, su señoría. La defensa está intentando manipular al jurado con sentimentalismos baratos. El tono del joven abogado resonó con fuerza en la sala. Su traje perfectamente planchado, su reloj brillante y su sonrisa segura contrastaban con la figura del hombre mayor que estaba sentado frente al estrado. Canoso, de espalda recta, vestido con un sencillo saco beige. No había emoción visible en su rostro, pero en sus ojos había algo más profundo, algo que no encajaba con la escena. Objeción sostenida, dijo el juez sin levantar la mirada. Continúe, señor Delgado, pero céntrese en los hechos. El abogado sonrió con una mezcla de arrogancia y falsa humildad. Dio unos pasos hacia adelante, sus zapatos bien lustrados resonando en la madera encerada del Tribunal de la Ciudad de México. Se detuvo justo frente al anciano. Señor Ramírez, ¿podría decirnos nuevamente su ocupación actual? Estoy retirado, respondió el hombre con voz firme. ¿Retirado de qué exactamente? Del servicio. ¿Del servicio?, preguntó Delgado, exagerando la sorpresa, dirigiéndose al jurado como si hubiera descubierto algo importante. ¿Puede especificar qué clase de servicio? Un murmullo se escuchó entre los presentes. El abogado estaba presionando, buscando una reacción. La estrategia era clara: hacerlo parecer lento y irrelevante, fuera de lugar, un viejo más en un juicio que no debería estar ahí. El juez lo miró con cierta desaprobación, pero no intervino. Fui oficial del ejército, dijo el hombre finalmente. ¿Del ejército mexicano? No, del ejército de los Estados Unidos. Un leve silencio llenó la sala. No era la respuesta que muchos esperaban. Delgado hizo una pausa, frunció los labios y luego sonrió con condescendencia. Ah, entiendo. ¿Y podría decirnos qué lo llevó a dejar el país para servir a otro? La pregunta era una trampa, una insinuación. Delgado sabía cómo jugar con las emociones del jurado. El coronel retirado Ramírez lo miró con calma. No había molestia, ni defensa, solo una pausa larga. Luego respondió: porque el deber no siempre sigue fronteras. El abogado giró los ojos apenas, pero volvió al ataque. Interesante. Entonces, un hombre que no sigue fronteras viene hoy aquí a testificar en defensa de alguien acusado de fraude y agresión. ¿Puede explicar su relación con el acusado? Antes de que pudiera responder, una mujer joven en la galería se cubrió la boca con la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El juez notó el gesto, pero no intervino. El momento tenía peso. «Soy su padre», respondió Ramírez. Delgado retrocedió un poco. Aquello no estaba en los papeles, o si lo estaba, no lo había considerado importante. «Ya veo. Entonces, ¿nos está diciendo que el acusado es su hijo biológico?» «Sí. ¿Y usted cree que puede darnos un testimonio imparcial?» Ramírez se enderezó aún más, como si aún estuviera en formación. «Mi deber siempre ha sido con la verdad, señor abogado. No vine a proteger a mi hijo. Vine a decir lo que sé». La firmeza en su voz hizo que incluso el taquígrafo levantara la vista por un segundo. Delgado intentó recomponerse. Cambió el tono. «Bien. Entonces, por favor, díganos exactamente qué sucedió el 3 de abril a las 7:45 de la noche, cuando, según los informes, su hijo agredió al señor Escamilla en la vía pública». El coronel tragó saliva. Cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, la sala ya no era una sala. Para él, por un instante, volvió a ser Irak o quizás Afganistán, pero no. Estaba en México, en un tribunal, y las palabras de su hijo, aquella noche, aún le pesaban. «Él no atacó primero», dijo. Delgado lo interrumpió. «¿Puede probarlo?» Silencio. «¿Tiene testigos? ¿Alguna grabación? ¿Algo?» El hombre no respondió. Solo volvió la mirada al jurado sin miedo, sin vergüenza. «Yo estaba ahí», dijo al fin. «Y si me permiten hablar, contaré lo que realmente pasó». El juez asintió lentamente, pero en la expresión del abogado Delgado, algo había cambiado. No era miedo aún, pero ya no había burla en su mirada. Esa noche llovía, no una tormenta fuerte,
pero lo suficiente para incomodar a cualquiera. Las calles de la colonia Narvarte brillaban bajo las luces de los faroles, y los charcos reflejaban los colores de los letreros y los autos en movimiento. Ramírez había llegado a la ciudad apenas 2 semanas antes. Su hijo, Julián, no le había dicho mucho por teléfono, pero bastó con una sola llamada para que tomara el vuelo desde El Paso. Había algo en su voz, algo que no escuchaba desde que Julián era niño, y se escondía bajo la mesa durante las discusiones de sus padres. Esa noche, mientras caminaban de regreso al departamento, Julián se detuvo frente a una tienda cerrada. Miró su celular, nervioso. Ramírez lo observó sin decir nada. «Papá, ¿alguna vez sentiste que ibas a estallar pero no podías? Como si todo se te quedara atrapado en la garganta», preguntó Julián con voz baja. Ramírez asintió pero no respondió de inmediato. A veces, la disciplina es una forma de sobrevivir, pero también puede convertirse en una cárcel si no se libera la presión de vez en cuando. En ese momento, un coche negro se detuvo abruptamente junto a ellos. De él bajaron 2 hombres. Uno de traje gris con el rostro tenso y una mirada dura. El otro, más joven, con una gorra hacia atrás y una sonrisa que no anunciaba nada bueno. «¿Qué tal, Julián?», dijo el del traje. «¿Pensaste que podías escaparte así de fácil?». Julián retrocedió un paso. Ramírez se interpuso de inmediato, sin pensarlo. Su cuerpo reaccionó por instinto. «No queremos problemas», dijo el coronel. «¿Y usted quién es? ¿El guardaespaldas?». «Soy su padre, y le aconsejo que se retire». El joven de la gorra se rió con descaro. «Viejo loco, ya estás jubilado, ¿no? Anda, quítate antes de que te caigas solo». Ramírez no se movió. El hombre del traje se acercó un poco más. «Este asunto es entre Julián y nosotros. No le debe nada, ¿verdad? A menos que también quiera cargar con las consecuencias». Ramírez notó el gesto en la cintura. El tipo llevaba algo, posiblemente un arma. No la sacó, no hacía falta. Entonces, Julián habló. «Le debía dinero a Escamilla, pero ya se lo pagué. Tiene los recibos. Solo quiere intimidarme, papá». «¿Le pagaste en efectivo?», preguntó el del traje. «No, transferencias, todo está registrado». «Entonces te falta una última lección», murmuró el hombre, y en un parpadeo el de la gorra empujó a Julián con violencia. El cuerpo de Ramírez reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Un giro de hombros, un agarre en la muñeca del atacante, y lo siguiente fue un grito de dolor. El joven estaba en el suelo, boca abajo, con el brazo torcido en un ángulo doloroso. «¡Papá!», gritó Julián. «¡Suéltalo!». Rugió el del traje sacando por fin la pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, Ramírez se colocó detrás del joven usándolo de escudo. Su voz era seca, firme. «Baje el arma. Esto no va a terminar como usted cree». Un silencio tenso llenó la calle. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre los autos rompía la escena. El hombre bajó la pistola, no por compasión, sino porque había medido mal. No esperaba reacción alguna del viejo, menos aún una maniobra táctica. «Esto no ha terminado», escupió subiendo al coche. El joven, cojeando, lo siguió sin mirar atrás. Ramírez soltó el aire por la nariz, no por cansancio, sino para controlarse. Luego miró a su hijo. ¿Quiénes eran exactamente? Él se llama Escamilla, abogado, prestamista, de los que cobran con amenazas. Ramírez no dijo nada más. Solo caminó hacia el edificio. Julián lo siguió en silencio. Esa noche ninguno de los dos durmió. 3 días después, Julián fue arrestado. Escamilla lo denunció por agresión, y lo que más sorprendió al coronel fue que había testigos falsos, una cámara de seguridad convenientemente editada, una historia bien montada y un abogado joven con sed de ganar a toda costa. El joven abogado Delgado organizaba sus papeles con meticulosidad quirúrgica. Cada hoja, cada palabra, cada gesto frente al jurado estaba calculado para una sola cosa: ganar. Para él no importaba si Julián era inocente. La verdad era un obstáculo que podía moldear.
Y Escamilla, su cliente, era influyente, muy influyente. Recuerda, lo importante no es lo que pasó, sino lo que el jurado cree que pasó, le había dicho Escamilla en una cena anterior, brindando con vino tinto desde un balcón con vista a Polanco. Delgado asintió. Sabía jugar ese juego. Había aprendido rápido que la justicia era más una ilusión bien presentada que una realidad palpable. Y tener de su lado a alguien como Escamilla significaba puertas abiertas, favores, ascensos. En la sala del tribunal observó al coronel Ramírez con desdén. El viejo era un estorbo. No importaba su historia, su rectitud o sus años de servicio. Delgado sabía cómo pintar a alguien como él, obstinado, parcial, emocionalmente comprometido. Pero lo que no esperaba era que la presencia del coronel comenzara a mover algo entre los miembros del jurado. Algo sutil, respeto, curiosidad. En la cafetería del juzgado, Delgado recibió un mensaje en su celular. Era un video. Lo abrió con rapidez. ¿Es la grabación original?, preguntó. Sí, pero no se puede usar aún. Necesita ser limpiada, respondió el mensaje de voz. La grabación mostraba otra versión de los hechos, más cruda, más cercana a la verdad. Julián defendiendo a su padre, Escamilla empujando primero, el tipo de prueba que enterraría cualquier acusación. Delgado pensó por un segundo en hacer lo correcto, pero el pensamiento duró poco. No vine a proteger a mi hijo. Vine a decir lo que sé. Las palabras del coronel lo habían sacudido más de lo que admitiría, pero no era suficiente. Aún tenía la ventaja. Esa misma tarde, durante el receso, Ramírez se acercó a su hijo en la sala de espera. Te están tratando como un criminal, pero tú sabes quién eres. Julián no respondió. Se frotó las manos ansioso. No basta con ser inocente, papá. Ellos tienen pruebas. Falsas, pero las tienen. Y ese tipo, Delgado, se me quiere hundir. Me mira como si ya estuviera condenado. ¿Tú qué harías si fueras él? Ganaría, como sea. Exactamente. El coronel miró por la ventana del edificio judicial. Al fondo, las nubes grises comenzaban a disolverse. Una ligera luz filtraba sobre los tejados de la ciudad. Entonces, hay que pensar como él, pero actuar como nosotros. Esa noche, Ramírez fue al despacho donde trabajaba un viejo conocido, un excompañero de inteligencia militar que ahora manejaba temas de seguridad en empresas privadas. Necesito acceso a la grabación completa de esa noche, sin cortes. Eso puede meterte en problemas, Ramón. Mi hijo está en problemas más graves. El amigo lo miró un momento y luego asintió. Entendía ese lenguaje. El código no escrito entre soldados que habían vivido demasiado. Al día siguiente, Ramírez llegó al tribunal con una carpeta bajo el brazo. Delgado lo miró con desconfianza. ¿Algo que agregar, señor Ramírez?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Solicito que se permita reproducir este video ante el jurado. Es material clave para entender el contexto real de los hechos. Delgado se levantó de inmediato. Objeción, ese material no fue entregado previamente a la fiscalía. Fue obtenido legalmente. Y desmonta una falsedad que se presentó como prueba. El juez miró a ambos lados. Consultó rápidamente con la secretaria judicial. Admitido. Que se proyecte el video. Las luces se atenuaron. En la pantalla apareció la grabación sin editar. Escamilla bajando del coche empujando a Julián. El coronel intentando mediar. La agresión clara. El arma. Todo. Con fecha, hora y el sonido ambiente original. Cuando las luces se encendieron, no había un solo jurado que no mirara a Ramírez de forma distinta. Delgado se pasó la lengua por los labios. Por primera vez no sabía qué decir. El coronel solo volvió a sentarse, con la calma de quien ha visto mucho. Pero sus ojos ya no estaban tranquilos. Había cruzado una línea. Por su hijo. El silencio que quedó tras la reproducción del video era denso, espeso. Delgado no podía evitar el temblor en sus manos mientras acomodaba sus papeles, aunque no los veía. Por primera vez en mucho tiempo, había perdido el control del relato.
El juez lo observaba con seriedad. El jurado murmuraba en voz baja, y Escamilla, sentado al fondo con el ceño fruncido, se hundía poco a poco en su silla. Su poder parecía desvanecerse junto con cada segundo reproducido de esa grabación maldita. ¿Desea la fiscalía realizar un contrainterrogatorio?, preguntó el juez rompiendo el silencio. Delgado tragó saliva. Sí, su señoría. Se puso de pie con movimientos rígidos. Caminó hasta el estrado intentando recuperar su actitud confiada. Miró al coronel, que lo esperaba con la misma postura recta, las manos juntas sobre la mesa, como si estuviera en formación. Señor Ramírez, usted afirma haber recibido esa grabación a través de medios legales. ¿Podría decirnos exactamente cómo? No. Delgado sonrió creyendo encontrar una oportunidad. ¿Se niega a responder? No me niego, solo no puedo revelar la fuente. El video fue entregado por alguien con acceso legal al material. Lo puede verificar el juez si así lo solicita. Delgado apretó los dientes. Conveniente. Lo importante no es quién me lo dio, lo importante es lo que muestra. El jurado asintió, casi al unísono. Delgado lo notó. Perdía terreno. Muy bien, entonces hablemos de usted, dijo, cambiando de estrategia. Dijo que fue coronel en el ejército de los Estados Unidos. ¿Puede probarlo? Ramírez asintió. De su portafolio sacó una carpeta con documentos oficiales, sellos y una fotografía en uniforme militar. El juez examinó todo con cuidado. Son auténticos, afirmó. Delgado intentó continuar. ¿Y por qué un mexicano se une al ejército de otro país? Porque tenía doble nacionalidad. Y porque fue una oportunidad que decidí tomar cuando mi país no me ofrecía nada más que puertas cerradas. ¿Y eso lo convierte en alguien honorable? No. Pero sí me dio la oportunidad de conocer el verdadero significado de la palabra. Un nuevo murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo suavemente. Delgado se alejaba del control y lo sabía. Sus preguntas ya no eran armas, sino pasos en falso. Volvió a su mesa, evitando la mirada de Escamilla, que ahora fruncía el ceño y mandaba mensajes furiosos desde su celular. Durante el receso, Ramírez se quedó sentado en la misma banca. Julián se acercó con los ojos rojos de tanto contener la emoción. Papá, eso del video, ¿cómo lo conseguiste? Me prometiste una vez que no volverías a meterte en problemas, y lo cumplí. Ellos vinieron a mí, lo sé, y por eso lucho contigo. Julián bajó la mirada. No quería que te metieras en esto. Pensé que podrías simplemente descansar, estar tranquilo. El honor no se jubila, hijo. Cuando volvió la audiencia, Delgado intentó solicitar que se anulara el testimonio del coronel, alegando obtención irregular de evidencia. Pero el juez no era ingenuo. El video fue presentado con validez y no hay indicios de manipulación. Además, desmonta la versión inicial entregada por la parte acusadora. El abogado cerró la boca con fuerza. Escamilla lo fulminaba con la mirada. Ramírez se levantó y miró una última vez al jurado antes de salir del estrado. No estoy aquí para salvar a mi hijo. Vine a recordarles que incluso cuando parece que alguien no tiene armas, aún puede luchar con la verdad. Y entonces se sentó con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Delgado salió del tribunal al anochecer, sin siquiera despedirse de Escamilla. Caminó hasta su auto sintiendo que el aire en la ciudad pesaba más de lo normal. Su camisa blanca, ahora arrugada, se pegaba a su espalda por el sudor. El ruido de los claxones, la gente apurada, todo le sonaba lejano. Por primera vez en años, dudaba. Abrió el coche, se sentó y golpeó el volante. No era el tipo de hombre que perdía, y mucho menos frente a alguien como Ramírez, un anciano con modales militares que ni siquiera levantaba la voz. Pero ahí estaba, desmoronando su caso pieza por pieza. Su celular vibró. Escamilla. ¿Qué demonios está pasando? Ese video no debía aparecer. Te pago para ganar, no para improvisar. Delgado respiró hondo. El video es real. No podemos desecharlo sin quedar como corruptos. El jurado ya no confía en nosotros. Pues haz que confíen,
Invéntate algo. Desacredita al viejo. No es tan simple. ¿Te estás rajando? Delgado colgó sin responder. Miró su reflejo en el retrovisor. En algún momento, ese rostro había querido hacer justicia. Pero ahora solo veía a un tipo cansado, atrapado en una maquinaria sucia que él mismo había alimentado. Mientras tanto, en el departamento de Julián, el ambiente era distinto. Era pequeño, modesto, con un par de sillas de metal y una mesa de vidrio. Ramírez observaba una foto de Julián de niño, sonriendo en uniforme escolar. ¿Recuerdas ese día?, preguntó su hijo. Sí. Fue la última vez que viniste a visitarme a El Paso. No fue fácil. Mamá no quería que viajara. Ella siempre fue más dura que yo. Julián se sentó a su lado. ¿Crees que vamos a ganar? Ya ganamos. ¿Cómo puedes decir eso? Porque tú ya no tienes miedo. Y yo ya no tengo dudas. Julián bajó la mirada. No sabía cómo responder, pero por primera vez en meses sentía paz. La mañana siguiente, el juicio continuó. Delgado intentó una última jugada. Llamó a un testigo sorpresa, un supuesto vecino que afirmaba haber visto a Julián empujar al otro hombre primero. Era una maniobra desesperada. El juez permitió el testimonio, pero la defensa pidió tiempo para verificar su identidad. Ramírez miró al testigo con atención. Algo en su postura, su forma de hablar, no encajaba. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo de pronto levantando la mano. Esto no es usual, advirtió el juez. Pero puede ser útil, agregó el defensor oficial de Julián. El juez lo pensó un momento y asintió. Ramírez se puso de pie, despacio. ¿Usted dice haber estado en la esquina de Avenida Universidad y Torres Adalid esa noche? Sí, señor. Lo vi todo. ¿Y puede decirme si el toldo del local frente a la tienda estaba extendido o replegado? El hombre parpadeó. ¿Cómo? Dijo que lo vio todo. Si estaba ahí, debió ver que el toldo cubría casi toda la banqueta y que estaba roto. No se podía ver desde la acera opuesta, a menos que volara. El testigo tragó saliva. Se escucharon risas ahogadas en la sala. No me acuerdo de eso. Entonces no estaba ahí. El juez detuvo todo de inmediato. Ordenó investigar al testigo. A los 10 minutos, se descubrió que tenía antecedentes y había recibido dinero en efectivo esa misma semana. Escamilla dejó caer la cabeza entre las manos. La farsa comenzaba a desmoronarse. Delgado se quedó sin palabras. Esa tarde, la fiscalía retiró a su testigo y pidió tiempo para reevaluar la acusación. Ramírez salió del tribunal sin festejar. Julián caminaba a su lado en silencio. Al llegar a la calle, su padre se detuvo y lo miró. Aún no se acaba, pero lo difícil ya pasó. ¿Lo dices por el juicio? No, por nosotros. Afuera del tribunal, la ciudad seguía su rutina. Vendedores ambulantes, taxis sonando el claxon, estudiantes cruzando las calles con audífonos puestos. Pero dentro del edificio, algo había cambiado. El juicio se había convertido en un eco más grande de lo que cualquiera esperaba. No era solo un caso de agresión. Era la colisión entre poder y verdad, entre las mentiras del sistema y la integridad de un hombre que ya no tenía nada que probar, pero aún mucho que decir. Delgado se sentó en su escritorio esa noche, rodeado de expedientes y hojas manchadas con marcas de resaltador. La oficina estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. En la pantalla de su computadora tenía el historial de Ramírez, condecoraciones, misiones, décadas de servicio. También encontró algo más. Un documento que detallaba un incidente en 2003 en una base militar de Texas. Un soldado bajo su mando murió en una operación nocturna mal planificada. No fue culpa directa de Ramírez, pero él asumió la responsabilidad públicamente. Pidió su traslado. Nunca habló del tema. Delgado se recostó en la silla. Podía usar eso. Podía exponer esa herida frente al jurado y hacer dudar su credibilidad. Pero algo dentro de él ya no quería jugar sucio, y ese conflicto comenzaba a hacer grietas en su propia fachada. A la mañana siguiente, la sala estaba más llena que de costumbre.
periodistas independientes, estudiantes de derecho, hasta veteranos que habían oído hablar del caso. Ramírez llegó con la misma calma de siempre, pero sus ojos iban atentos, como si cada rostro dijera algo que el resto no podía ver. El juez tomó asiento y pidió silencio. La fiscalía desea continuar con su línea de interrogatorio. Delgado se puso de pie. Su corbata estaba mal ajustada. No se dio cuenta. Señor Ramírez, recuerda el 12 de junio de 2003, base militar de Fort Bliss. Ramírez se irguió apenas, luego asintió. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Nos puede contar qué ocurrió? El defensor de Julián objetó. Relevancia, su señoría. Ese hecho no tiene relación directa con el caso actual. El juez lo consideró. Dependerá de cómo lo plantee la fiscalía. Continúe, pero sea breve, licenciado Delgado. Delgado bajó el tono. En esa fecha, un joven soldado murió en una misión nocturna. Usted era su superior. ¿Qué ocurrió? Ramírez miró al jurado. Cometimos errores. Uno de los nuestros murió, y yo decidí asumir toda la responsabilidad, aunque el error fue compartido. Fue mi decisión, mi mando. Entonces, ¿admite que su juicio no siempre ha sido confiable? Ramírez no respondió de inmediato. Tomó aire. No siempre he acertado, pero siempre he enfrentado las consecuencias de mis actos, incluso cuando no me correspondía cargar con ellas. Delgado calló. Había esperado una reacción defensiva. Lo que recibió fue una lección. El jurado lo notó. El juez interrumpió el silencio. ¿La fiscalía tiene más preguntas? Delgado negó con la cabeza. Luego se sentó, pero no como alguien derrotado. Más bien como quien empieza a ver con otros ojos lo que está defendiendo. Durante el receso, Julián se acercó a su padre con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Por qué no negaste lo de Fort Bliss? Porque es parte de quien soy. No vine aquí a ganar un juicio. Vine a limpiar lo que intentaron ensuciar, tu nombre. ¿Y si perdemos? Ramírez sonrió con calma. Entonces perderemos de pie. Esa tarde Escamilla no apareció en el tribunal. Su abogado suplente pidió un receso médico para su cliente. El rumor se esparció rápido. Estaban considerando retirar la acusación. Pero el juez no se dejó impresionar. Ordenó que, si en 48 horas Escamilla no se presentaba, procedería con una evaluación de responsabilidad procesal por falsas acusaciones. Delgado, desde su esquina, escuchó todo sin intervenir. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de ganar. Solo deseaba que todo terminara y poder mirar al espejo sin bajar la mirada. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa local comenzó a cubrir el caso desde un ángulo inesperado. El coronel que vino a defender la verdad. En redes sociales, la grabación filtrada del juicio se viralizó. Un hombre mayor, sereno, enfrentando a la ley con dignidad. Gente común encontraba algo familiar en él, sus gestos, su voz, su manera de responder sin adornos. México lo empezó a mirar con respeto. En contraste, Escamilla desapareció. Ni rastro en sus oficinas, ni respuesta de sus socios. Su nombre, antes asociado al éxito legal, ahora se vinculaba con manipulación y corrupción. La fiscalía inició una investigación paralela por soborno de testigos y manipulación de evidencia. El caso había dado la vuelta completa. En el departamento de Julián el ambiente seguía tenso. No por miedo, sino por la incertidumbre. Aún no había una sentencia, aún no podían cantar victoria. ¿Crees que se va a presentar mañana?, preguntó Julián sentado en la mesa con un café entre las manos. Ramírez negó lentamente. No, Escamilla ya perdió. Lo sabe, y no está hecho para enfrentar las consecuencias. ¿Y Delgado? Él está aprendiendo, a su modo. ¿Te molesta que intentara desacreditarte? No, lo habría hecho yo también si estuviera en su lugar hace 20 años. Julián lo miró sorprendido. ¿Así eras? Ramírez sonrió apenas. No exactamente, pero cuando uno quiere proteger una carrera, puede justificar muchas cosas, hasta que un día te das cuenta que el uniforme no sirve de nada
si te traicionas por dentro. La mañana siguiente, la sala del tribunal estaba casi llena. Esta vez había cámaras. No para el juicio, no era legal, pero los reporteros ya esperaban la noticia. Delgado llegó temprano. Ya no lucía confiado, pero tampoco se veía derrotado. Su rostro mostraba algo distinto: honestidad. Se acercó al defensor de Julián, pidió una conversación en privado. No hubo oposición. Hablaron durante 15 minutos. Luego, ambos regresaron a sus mesas. El juez entró. ¿La parte acusadora tiene información sobre la presencia del señor Escamilla? Delgado se puso de pie. Su señoría, la fiscalía ha sido notificada oficialmente que el denunciante ha salido del país. Según los informes de migración, cruzó hacia Guatemala hace 2 días. Un murmullo recorrió la sala. Dado lo anterior, continuó Delgado, y considerando los nuevos elementos que desvirtúan completamente la acusación original, la Fiscalía retira todos los cargos contra el señor Julián Ramírez. El juez asintió con lentitud. Golpeó el mazo una sola vez. Se retiran los cargos, caso cerrado. La sala estalló en un suspiro colectivo. Ramírez se levantó sin prisa. Julián se quedó quieto, incrédulo. Luego lo miró. No dijo nada. Solo caminó hacia él y lo abrazó fuerte. El coronel dudó un segundo, pero luego le devolvió el abrazo. Era breve, pero genuino. Delgado guardaba sus cosas cuando Ramírez se acercó. Pudo haber seguido, haberme atacado, usar eso en mi contra. Delgado lo miró de frente. Usted ya había ganado, coronel. Solo me tomó tiempo darme cuenta. ¿Y ahora? Ahora, China, quiero empezar a dormir tranquilo. Ramírez le extendió la mano. Delgado dudó un segundo. Luego la estrechó. Fuera del tribunal, mientras las cámaras intentaban captar alguna declaración, Julián y su padre salieron por una puerta lateral. Caminaron unas cuadras en silencio entre puestos de tamales, gente en bicicleta y niños que salían de la escuela. ¿Y ahora qué vas a hacer, hijo? No sé. Pero por primera vez quiero hacer algo que valga la pena. Eso suena como un buen plan. Ramírez se detuvo frente a un pequeño parque. Miró los árboles, los perros corriendo sueltos, el cielo limpio. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto? ¿Qué? No golpear a nadie. Julián se rió por primera vez en semanas. Estuviste cerca, muy cerca. Y siguieron caminando, sin escoltas, sin miedo. Solo un padre y un hijo, empezando de nuevo. Un mes después el caso ya no ocupaba titulares. Como todo en la ciudad, el escándalo fue reemplazado por uno nuevo. Pero para quienes vivieron el proceso de cerca, nada volvió a ser igual. Julián retomó su trabajo como ingeniero civil, esta vez colaborando con una pequeña ONG que construía viviendas sociales en zonas rurales de Oaxaca. No ganaba lo mismo ni tenía el mismo ritmo de vida, pero dormía mejor, vivía más ligero. A veces, la dignidad comienza cuando dejas de luchar por lo que no necesitas. Ramírez, por su parte, volvió a El Paso por unas semanas. Organizó sus papeles, cerró una vieja cuenta bancaria, empacó sus cosas. Luego volvió a México, no por obligación, por elección. Tenía una razón ahora para estar ahí. O más bien, alguien. Una tarde tranquila en la colonia del Valle, padre e hijo compartían un café en la pequeña terraza del nuevo departamento de Julián. Más amplio, más luminoso, conseguido gracias a un préstamo honesto, sin letras pequeñas ni amenazas. No pensé que te quedarías tanto tiempo, dijo Julián dándole un sorbo a su taza. Yo tampoco, pero México también es mi casa. Aunque me fui, nunca dejé de pertenecer. ¿No extrañas el uniforme? Ramírez miró el horizonte, donde los edificios se recortaban contra el cielo cálido de la tarde. Lo que extrañaba no era el uniforme, era sentir que estaba haciendo algo con propósito. ¿Y ahora lo sientes? Sí, sobre todo cuando me invitas un café sin que tenga que pedírtelo. Rieron los dos, ya no como extraños, sino como familia. Ese mismo día Delgado recibió una visita inesperada en su oficina. Una mujer joven, con una carpeta en las manos, buscaba asesoría legal para denunciar a su jefe por acoso laboral.
No tenía pruebas sólidas, solo su palabra y valor. Delgado escuchó todo en silencio. Cuando terminó, no la interrumpió con tecnicismos. No le habló de probabilidades ni de riesgos. Solo dijo: vamos a intentarlo, pero lo haremos con la verdad, pase lo que pase. Ella asintió, y en ese instante, sin darse cuenta, algo cambió en él. Ramírez, por su parte, recibió una carta semanas después. Venía sellada por el Consulado de los Estados Unidos. Dentro, una mención honorífica tardía. Una medalla de servicio por acciones humanitarias durante su tiempo en Irak, que nunca le fue entregada por un error administrativo. La medalla llegó envuelta en terciopelo, con una nota firmada por un general retirado. A veces el reconocimiento tarda, pero el honor no necesita aplausos. Ramírez la sostuvo en la mano unos segundos. Luego la colocó en un pequeño cajón junto a las fotos viejas de su esposa, ya fallecida, y una carta que Julián le escribió cuando tenía 9 años. Cuando sea grande, quiero ser como tú, papá. Esa noche, en la ciudad que nunca duerme del todo, un hombre mayor caminó por las calles sin prisa. No buscaba nada, no huía de nadie, simplemente caminaba con la frente en alto. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces se construye con la forma en que decides vivir después de la batalla. La lluvia caía con ritmo suave sobre los ventanales del pequeño despacho donde Ramírez había comenzado a escribir todas las noches. No era un escritor ni pretendía serlo, pero desde que regresó a México, sentía que había cosas que ya no podía guardar solo en la memoria. Usaba hojas recicladas, de esas que sobran de los sobres bancarios o viejas facturas. Escribía con tinta negra, con una letra firme, de las que no se ven mucho en estos tiempos. Y no escribía para publicar, escribía para entenderse, para liberarse. Aquella noche, abrió un cajón que rara vez tocaba. Sacó una hoja arrugada, cuidadosamente doblada, que había cargado consigo durante más de 20 años. La miró como si la viera por primera vez. Aún olía a tinta vieja y papel envejecido. Era una carta que nunca envió, escrita en 2004, meses después de la muerte del soldado bajo su mando. Era para el padre del joven. Con manos lentas, volvió a leerla. Señor Valenzuela, sé que nada de lo que diga puede devolverle a su hijo, pero necesito que sepa que él murió con honor. Y también necesito que sepa que la responsabilidad fue mía, que yo era el comandante y que fue mi decisión enviarlos esa noche. Él obedeció, como se espera de un buen soldado, pero si alguien falló, fui yo. No me excuso. Solo espero que algún día encuentre paz. Yo aún no la he encontrado. Con respeto y dolor, Knell Ramírez. Después de escribirla, nunca la envió. No tuvo el valor. O quizás sintió que no era su lugar. Lo cierto es que esa hoja lo había seguido de país en país, de misión en misión, y ahora lo miraba como un espejo sin filtro. Respiró hondo, tomó una libreta nueva y comenzó a escribir otra carta. Esta vez, no para alguien más, para sí mismo. Ramón, has cruzado más fronteras de las que imaginaste, algunas con pasaporte, otras con lágrimas. Y las peores con silencio. Pasaste años creyendo que tenías que endurecerte para sobrevivir, pero hoy sabes que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Tus errores te persiguen, pero no te definen. Lo que hiciste en este último año, al defender a tu hijo, no borra el pasado, pero sí te devuelve la mirada en el espejo. Estás viejo, sí, y más lento, pero también más humano. Y por primera vez ya no tienes miedo de sentir. Sigue escribiendo, aunque nadie lea, aunque nadie conteste. Porque cada palabra escrita con verdad es una batalla ganada contra el olvido. Cerró el cuaderno. Miró el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. La ciudad dormía bajo la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, él también sentía sueño. No cansancio, sueño de paz. Días después, recibió una invitación inesperada. Era de una universidad local. Querían que diera una charla a estudiantes de Derecho sobre ética, justicia y experiencia de vida. Ramírez dudó.
No era orador. Nunca le gustó hablar frente a multitudes, pero algo en la voz de la joven que lo llamó lo hizo aceptar. Nos conmovió su historia, coronel, pero más que eso, nos inspira. Y creo que estos chicos necesitan escuchar algo más que teorías. El día llegó. Aula magna. Cientos de estudiantes. Micrófono, luces, un pequeño podio. Ramírez se paró frente a todos con la misma calma que en el estrado del juicio. No vengo a darles consejos, comenzó. Vengo a contarles que la verdad, cuando se defiende, no siempre gana rápido. A veces duele, a veces te deja solo. Pero cuando se sostiene con dignidad, deja huella. Hubo silencio. Nadie parpadeaba. Defendí a mi hijo, sí, pero más que eso, me defendí a mí mismo. Me negué a aceptar que el poder podía reescribir los hechos. Y quiero que ustedes, cuando tengan poder, no olviden lo que es mirar a alguien a los ojos y saber que están jugando limpio. Luego habló de Fort Bliss, del error, del silencio, de la carta nunca enviada. A veces cargar con la culpa es más noble que esconderla. Y a veces solo necesitamos que alguien diga, sí, fallé, pero aquí sigo, aprendiendo. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos, solo rostros tocados. Algunos jóvenes lloraban en silencio. Una chica se le acercó al final con voz temblorosa. Mi papá también es militar. Nunca lo he entendido del todo, pero creo que ahora lo entiendo un poco más. Gracias. Ramírez asintió. No necesitaba más. Esa misma semana, Julián llegó a casa con una caja entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Ramírez mientras leía en su sillón. Un regalo. Bueno, dos. La primera era un portarretratos. Dentro, una foto tomada el día de la absolución. Ambos, saliendo del tribunal sin saber que alguien había capturado ese instante exacto. Ramírez sonreía levemente. Julián lo miraba de lado, como si por fin entendiera quién era ese hombre que durante años le pareció tan lejano. ¿Y el segundo regalo? Julián sacó una pequeña caja negra. Dentro, una medalla de latón grabada con la frase «Honor es lo que haces cuando nadie te ve». La mandé a hacer, no es oficial, pero es mía, y quiero que la tengas tú. Ramírez la tomó, no dijo nada, solo apretó la medalla entre los dedos, como si con eso bastara. Días después, volvió a escribir. Esta vez, tomó aquella carta vieja, la de 2004. La desdobló una vez más, la leyó por última vez y luego la quemó. Con calma, como quien despide un viejo fantasma. No porque olvidara, sino porque por fin lo había perdonado. Y así, entre cenizas, tinta y silencio, el coronel retirado Ramírez entendió algo que los años no le habían enseñado en el campo de batalla. La verdadera victoria no es vencer al enemigo, es reconciliarse con uno mismo.